Hermanos, ¿qué movió al apóstol Pablo a tratar este tema en su carta? ¿Cuál es la intención del pasaje? Entonces, para introducir me gustaría recapitular un poquito que el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios es el capítulo que toma o que nos enseña la doctrina de la resurrección. Y es el capítulo más extenso en toda la carta. Y eso nos da cuenta de la importancia que tiene el tema de la resurrección para la iglesia del Señor. Porque es el Espíritu, el autor de las Escrituras, quien nos ha dado esta enseñanza y quien revela verdades que tenemos que conocer. Ahora, hermanos, cuando comenzamos con el capítulo 15, Pablo nos dice que el evangelio que él recibió no es de él, el origen del evangelio es de Dios. Y la autoridad del evangelio es por Dios y es por su palabra. Entonces Pablo allá nos dice que hay dos verdades que las Escrituras declaran. Una es que Cristo había de morir por nuestros pecados. Cristo iba a morir por nuestros pecados. Y la otra verdad es que Cristo iba a resucitar al tercer día, conforme a las Escrituras. La prueba de su muerte es que fue sepultado. La prueba de su resurrección es que se apareció a Pedro, a los 12, a más de 500 hermanos a la vez, a Jacobo, su medio hermano, se apareció al mismo Pablo y muchos más que Pablo no menciona en ese capítulo, a los caminantes de Emaús, a Tomás, a María Magdalena y a distintas personas en distintas ocasiones. Por más de 40 días estuvo el Señor apareciéndose. Después Pablo, en los versículos 12 al 19, nos habla de la importancia de la resurrección. Algunos en Corinto dudaban y aún negaban la resurrección del Señor, la resurrección de los muertos. Pero Pablo dice, si no hay resurrección, entonces la predicación del Evangelio, la fe de los corintios y la nuestra también, las obras, todo el esfuerzo que hacía Pablo, dice, no sirven de nada. Por eso es tan importante la resurrección, porque la resurrección de Cristo asegura el cumplimiento de todos los propósitos de Dios en toda la historia, en todo el plan de redención. Pablo le dice a los hermanos en Roma que la adopción de nosotros como hijos de Dios no puede ser llevada a su culminación si nuestro cuerpo no resucita. Entonces es importantísima la doctrina de la resurrección. Y después de los versículos 20 a 34 que vimos hace 8 días, Pablo enfatiza la veracidad de la resurrección. Y entonces cambia su tono de voz y les dice, pero Cristo sí ha resucitado de los muertos. Y entonces dice, así como por Adán entró la muerte, así por Cristo vino la resurrección. Y nos dice Pablo que el orden de la resurrección es primero Cristo, como las primicias, y después dice los que son de Cristo en su venida, los creyentes. Y nos dice Pablo, si la resurrección no es verdad, pues entonces comamos y bebamos y vamos a darle vuelo a la hilacha porque pues de nada serviría. Entonces dice, es importante la doctrina de la resurrección. En Atenas, allá en Hechos capítulo 17, cuando Pablo estaba predicando, nos narra Lucas en Hechos que predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y algunos de los atenienses se burlaron. Ja, 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 aquello que está diciendo Pablo es una locura. Es lo que pasa ahí. ¿Por qué? Porque la filosofía gnóstica decía que la materia es mala. ¿Cómo podía Cristo ser Dios si el cuerpo es inherentemente malo? ¿O cómo Cristo podría resucitar en su cuerpo si la materia es mala? Ahora, hermanos, también actualmente hay filosofías que desvirtúan todo ataque satánico hacia el Señor. Va a atentar contra la palabra de Dios, poniéndola en duda. ¿Se acuerdan cómo viene Satanás en el huerto y dice, con que Dios os ha dicho? Entonces, todo ataque en todos los tiempos va a atentar contra la palabra de Dios poniéndola en duda, va a atentar contra la persona de Dios,
va a desvirtuar la persona de Cristo, va a desvirtuar la obra del Calvario. Y eso es lo que hace cualquier ataque satánico. Ahora, Pablo ve aquí un gran peligro y por eso hace la advertencia que escuchamos la semana pasada. Pablo les dice, no se dejen engañar. Dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Les dice, vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar, porque algunos de ustedes que profesan a Dios, que profesan conocer a Dios, realmente no le conocen. Dice, no se dejen engañar. Y hoy hay engaños también. Hoy la filosofía, el posmodernismo, el relativismo, el que cada quien decide, no, pues esa es tu verdad, pero yo tengo mi verdad. Entonces, todo eso viene y atenta contra nosotros. ¿Qué estás escuchando tú? ¿Cuáles son tus compañías? Porque juntarse con alguien que niega no solo la resurrección, sino todo lo que tiene que ver con el Señor y su palabra, va a tener un efecto corrosivo, un efecto corruptor en tu vida. ¿Qué voces estás escuchando? ¿Con quién te juntas más? Dice Proverbios, el que se junta con necios, necio será. Dice, el que se junta con sabios, sabio será, y el que se junta con necios será quebrantado. Entonces, el que se junta con necios va a ser necio. Entonces, la exhortación es, no te dejes engañar. Vuelve a tu sano juicio, dejen de pecar, dejen de estar negando, rechazando esta verdad y vuelvan a su sano juicio. Hermanos, debemos mantenernos aferrados a las Escrituras y a la verdad revelada por Dios. Así que Pablo aquí está amonestando, instruyendo, fortaleciendo la fe de los corintios y estableciendo la importancia de esta doctrina. Quiero decirte esto, si tú no crees en la resurrección, no eres cristiano. Si tú no crees en la resurrección, no eres cristiano. Es importante, qué importante es esta doctrina. Ahora bien, regresando ya al pasaje que nos toca, del 35 al 49, Pablo se anticipa a sus interlocutores, a los que se burlaban. Vienen dos preguntitas, le hacen dos preguntitas. Dice, ¿cómo resucitan los muertos? Y la otra es, ¿con qué clase de cuerpo vienen? Entonces Pablo acostumbra anticiparse a los que están escuchándole y dice, pero alguno dirá estas dos preguntas. Y entonces en los siguientes versículos lo que Pablo va a hacer es responder a estas dos preguntas. Es, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Cómo es que sucede esto? Y la otra es, ¿con qué clase de cuerpo vienen? Y entonces Pablo lo hace de dos maneras. Primero, a través de ilustraciones de la creación natural, de la creación del Señor. Y en segundo, es una comparación de cómo será el cuerpo natural en comparación con el cuerpo nuevo y el contraste también de nuestra relación con Adán y con el Señor Jesucristo. Entonces, esta es la estructura de nuestro pasaje. La respuesta de dos preguntas: ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Y la respuesta que Pablo da a estas dos preguntas a través de la ilustración de la naturaleza y la ilustración de las comparaciones, por contraste. Así que ahí en el versículo 35 están las preguntas, y del 36 al 38 Pablo responde el cómo. Dice, necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si no muere antes, y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizá de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Así que dice Pablo, si esto que me estás preguntando es porque intentas burlarte, así como se burlaban del Señor los saduceos que no conocían, que no creían en la resurrección y vinieron y le preguntaron, ¿se acuerdan? Señor, una mujer tuvo un marido, se murió el marido, tuvo al hermano y otros 7, y las preguntas fueron solamente para ponerle una trampa al Señor. Pero Pablo dice, mira, tú que estás preguntando, tú mismo sabes, y tú siembras una semillita de trigo, y esa semilla, al ser puesta en la tierra, se descompone. Deja de ser semilla y comienza a surgir
una planta que eventualmente viene a ser su vaina y el fruto del trigo. Maravilloso, es una semilla de trigo y la planta que surge es del trigo. Hay continuidad, hay identidad, pero es algo diferente. El Señor Jesús mismo llegó a utilizar esa ilustración. Dice, si el grano de trigo queda solo, si no se siembra, dice, no hay fruto, pero si muere, si se entierra, dice, muere y lleva mucho fruto. Entonces, ellos no creían, los corintios no creían y dudaban de que hubiera resurrección porque no entendían cómo podía ser esto. Entonces, Pablo utiliza esta ilustración. Ahora, quisiera mencionar una cita de un teólogo escocés que murió en 1880, se llama Robert Jamieson. Se me hizo interesantísima esta cita. Dice, es insensatez negar un hecho de la revelación porque uno no sepa el cómo. Hay quienes miden el poder de Dios de acuerdo con su pequeña inteligencia y no quieren admitir ni con la seguridad que Él les ofrece cosa alguna que no puedan explicar. Interesante, ¿no? El Señor le pregunta a Ezequiel, cuando ven aquellos huesos muertos en su visión, le dice, oye Ezequiel, ¿estos huesos muertos van a volver a vivir? Y Ezequiel dice, Señor, yo no sé, pero tú sí lo sabes. No sabemos, pero Él sabe. Ahora, Pablo entonces le dice al incrédulo, tú mismo siembras esa semilla, brota, y la semilla tiene una planta cuyo color, forma, textura, diseño ha sido definido por la sabiduría y el poder infinito de Dios. El Señor le da a cada semilla su forma inicial, así pequeñitas, y después su forma final como una planta. ¿Saben, hermanos? Estaba leyendo que hay más de 400,000 especies de plantas. Para decirles, una especie, por ejemplo, son las rosas. Y dentro de esa especie hay variedad, porque hay rosas rojas, blancas, amarillas, etcétera, ¿no? Con espinas grandes y chicas. O sea, la gran diversidad. El Señor es infinitamente creativo, infinitamente poderoso para dar a cada semilla su forma. Ahora, les decía que en un sentido el trigo que se siembra es el mismo trigo que sale, pero es diferente. No se siembra trigo y sale una planta de cebada. Muy bien, entonces, después pasa Pablo a hablarles de con qué clase de cuerpo vendrán. Ahorita nos dice cómo, tomando esa ilustración, y nos dice la misma creación nos da ilustraciones del poder de Dios, de la resurrección. Ahora del 39 le dice, no toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves, otra lo de los peces. Dice, hay asimismo, o hay también, cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Dios diseñó y creó los distintos tipos de carne, de tejido. Comienza con la célula. Después el conjunto de células hacen el tejido, del tejido vienen los órganos, de los órganos en conjunto se hacen los aparatos, los cuerpos. Cada cuerpo diseñado y creado maravillosamente, hermanos, para vivir, para moverse en un ambiente determinado, ¿no? Nos da cubierta, nos da piel, pelo, escamas, distintas cosas a su creación. Fíjense, el pingüino emperador, no el que venden en la tienda, ¿no? El pingüino emperador soporta 62 grados bajo cero. Uno no se puede imaginar esa cantidad de frío, hermanos. Pero Dios hizo al pingüino emperador para su gloria, porque puede vivir allí. Y hay en el Océano Pacífico, frente a Costa Rica y en otros lugares, un gusanito, una lombriz rara, que se llama el gusano de Pompeya. Vive en aguas termales que rondan los 80 grados centígrados de calor. ¡Qué maravilla, hermanos! El Señor hace estos diseños para su gloria. Hay cuerpos celestes, dice el Señor, y hay cuerpos terrestres. Cuerpos celestes como los de los ángeles, como los del Señor. Hermanos, cuando Isaías ve su visión, ahí en Isaías capítulo 6,
Nos describe que los serafines que están diciendo, santo, 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 tienen 3 pares de alas. Dice, con 2 alas cubren sus ojos, con 2 alas cubren sus pies, con 2 alas vuelan. Los serafines que están en la misma presencia de Dios necesitan 3 pares de alas. ¿Por qué? Porque el Señor hace a cada cuerpo para estar en el ambiente que Él tiene que estar. Y los ángeles, los serafines, hermanos, 2 de sus alas las usan para cubrir su rostro, porque están ante la santidad y la grandeza de Dios. Es impresionante, el Señor les da como tienen que estar para servirle. Dice también Pablo que cada cuerpo, que cada cosa creada tiene su propia gloria, es decir, su propia dignidad, su propia manifestación, su propio brillo. El sol tiene luz propia, emite calor, está a miles de grados, consumiéndose, dando calor, reflejando luz. Sabemos que la luna no se enciende, la luna solamente refleja la luz. Dice el profeta Amós, el Señor hizo las Pléyades y el Orión. Y les platicaba el martes que algunas de las estrellas de las Pléyades, ¿no?, son mucho más grandes que el Sol. Pero los científicos han encontrado unas estrellas llamadas hipergigantes rojas. Hermanos, vamos a imaginar que aquí enfrente tenemos un balón de básquetbol, lo rebanamos por la mitad, ¿no? Y entonces lo volteamos y frente a ustedes está el círculo. Y allí en el centro tenemos al Sol, y entonces los planetas, por ahí la Tierra, Saturno, Júpiter, hasta el último, ¿no? Entonces toda la extensión del sistema solar es solamente el diámetro de una hipergigante roja. Hermanos, el Señor hizo las Pléyades y el Orión. Y dice, de la misma manera, estas estrellas, aunque son semejantes, tienen diferencias en brillo y esplendor. Así nuestros cuerpos resucitados serán diferentes a los cuerpos actuales, pero seguirán siendo cuerpos. Hermanos, de paso esta ilustración nos hace ver el gran poder de Dios. Salmo 147 dice que Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. La Vía Láctea tiene, según los científicos, 300,000 millones de estrellas. Esa es una galaxia. Y dice que se estiman hasta 2 billones de galaxias. Gloria a Dios. Qué gran poder, hermanos. Qué grande es nuestro Dios. Por algo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Hermanos, y dice Job, estos son solo los bordes de sus caminos. Cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Hermanos, yo me imaginaba al estar estudiando que cuando estemos con el Señor le digamos, Señor, ¿nos dejas ir de excursión hasta la galaxia de allá? Vayan. Y vamos a explorar. Y cuando regresemos, nos postraremos a sus pies, adorándole por su grandeza, por su infinita sabiduría, por su gran poder, por su redención. Ay, hermanos, va a ser algo glorioso, glorioso, hermanos. Hermanos, Dios puede juntar los pedacitos de nuestro cuerpo. Haya sido porque ya nos morimos y se nos hicieron polvo ahí en la tumba, haya sido porque un terrorista nos hizo volar en 1000 pedazos, porque íbamos en la playa y de pronto nos salió una tintorera, un tiburón, nos devoró, o porque mutilaciones, cremación. Hermanos, el Señor tiene el poder para reunir cada molécula, cada partícula, hacer nuestro cuerpo y transformarlo. Qué grande es el Señor, porque para Él todo es posible. Gloria a Dios. Así que después de ilustrar con estas cosas de la creación, Pablo pasa a explicar, a responder nuevamente las preguntas, pero ahora hacer estas comparaciones. Dice versículo 42, así es también, es decir, así como acabo de explicar con la semilla y los distintos tipos de cuerpos y los astros, dice, así es también la resurrección de los muertos. Este es el cómo. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural,
hay también un cuerpo espiritual. Ahora, hermanos, es importantísimo entender que este cuerpo espiritual del que está hablando Pablo, este cuerpo espiritual del creyente en Cristo, no es un cuerpo inmaterial, sino un cuerpo físico, semejante al del Señor. Ya nos vamos dando cuenta que vamos a tener un cuerpo parecido a este, pero diferente. Miren, por contraste dice entonces el apóstol, se siembra un corruptible, o sea, cuando morimos y nos entierran, surge uno incorruptible. Ahora, esto habla de que el cuerpo actual, hermanos, se enferma, muere, se corrompe, se hace polvo, se degrada. Pero el cuerpo que surge es un cuerpo que nunca morirá. Es un cuerpo incorruptible, ya no está sujeto a la muerte. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Nuestro cuerpo actual está expuesto a las consecuencias del pecado. Aún mora en nosotros el pecado, hermanos. Tenemos una naturaleza pecaminosa que deshonra a Dios. Somos imperfectos en todo lo que hacemos, en todo lo que Dios espera de nosotros. Pero el nuevo cuerpo honrará a Dios en todo lo que Él mande. Podremos hacerlo de manera perfecta. Hermanos, se siembra en debilidad, resucita en poder. No más debilidad física, no más arrugas, no más obesidad, no más ancianidad sin fuerzas, no más debilidad ante la tentación. Nuestro cuerpo nuevo no tendrá nada de esto, nada de estas limitaciones. Tendrá poderes, hermanos, que actualmente no tenemos. Poderes como el del Señor, que estando las puertas cerradas, se apareció en medio de los discípulos, se desapareció de ellos. Cosas impresionantes. Dice que se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Este cuerpo limitado por el tiempo y el espacio, apto para vivir aquí en la tierra, muere, pero resucitará un cuerpo apto para vivir en la presencia de Dios por la eternidad, en el cielo o en la tierra nueva, en su presencia, en las nubes, donde estemos con Él. Gloria a Dios. Hay un cuerpo entonces perfectamente adaptado para aquí y un cuerpo perfectamente adaptado para la eternidad. Hermanos, ya seremos eternamente jóvenes, sanos, fuertes, perfectos. Eso está más allá de nuestra comprensión. Ya no tendremos la edad de oro, ¿no? Aquí decimos, ya estoy en la edad de oro, yo tengo 51 años. Estamos en la edad de oro porque oro por mis rodillas, oro por mi espalda, oro por mis riumas, ¿no? O dicen también que ya tenemos la vida resuelta, ¿no? Resuelta la piel, resuelta la panza, resuelta la papada. Pero eso ya no habrá, hermanos. Gloria a Dios, ya no habrá. Oh, qué glorioso, hermanos. Será una juventud perpetua, fortaleza perpetua. Gloria a Dios. Ahora, finalmente Pablo nos explica las diferencias relativas a nuestra unión con Adán y Cristo. Ambos hombres representan a la raza humana. Ahora, dice el versículo 45, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Ahora voy a hacer una pausa ahí. El primer hombre, Adán, nos queda claro, él fue hecho un alma viviente porque Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Nuestro Señor hizo ahí un muñeco de barro y sopla en él aliento de vida y viene a la vida todo aquello que habíamos hablado, células, tejidos, órganos en funcionamiento, comienza a latir el corazón y viene Adán aparte con vida, alma, mente, comunión con Dios. Pero dice que el último Adán, es decir, el Señor Jesucristo, Él es espíritu que da vida. Adán recibió vida, pero Cristo da vida, porque Él es Dios. Sin embargo, dice Pablo en el versículo 46, el espiritual o el hombre espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, versículo 48, como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. ¿Por qué dice Pablo que primero es el hombre natural? Porque tanto Adán como Cristo entraron al mundo con un cuerpo natural, físico, humano.
El cuerpo de Adán, hermanos, era perfecto. El Señor lo creó. Era un cuerpo perfecto. Pero a causa del pecado vino la muerte. El cuerpo del Señor, un cuerpo perfecto, humano, pero sujeto a la muerte, a debilidad, al cansancio. El Señor es nuestro representante también. Puesto que estamos relacionados o unidos con Adán, heredamos su imagen, el estado de nuestro cuerpo actual es un cuerpo de debilidad, sujeto a la muerte, sujeto al pecado. Somos polvo y vamos a volver al polvo. Pero Cristo, hermanos, nació de una virgen, concebido por el Espíritu Santo. Él descendió del cielo. Dice el apóstol Pablo, ahí en 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y Cristo es plena y completamente hombre y plena y completamente Dios. Y ese es un misterio incomprensible. Porque el Señor murió en su cuerpo. Porque para salvarnos, Él tenía que ser semejante en todo a nosotros, pero sin pecado. Y el Señor en la cruz cargó tus pecados, mis pecados, sufrió la ira y el castigo que nosotros merecíamos. Pero no solamente eso, eso fue algo que la teología le llama obediencia pasiva. Porque el Señor Jesús llegó a la cruz y Él fue cargado con nuestros pecados y castigado en nuestro lugar y tomó nuestro lugar, Él es nuestro sustituto. Pero ¿saben qué, hermanos? Que además la obediencia activa del Señor, es decir, toda su obediencia perfecta durante su vida en la tierra, todo su cumplimiento perfecto a la ley de Dios, toda su obediencia perfecta y plena al Padre, nos es dada a los creyentes. Hermano, hoy cuando te ves al espejo, a pesar de todos los defectos, de todas las fallas, de todos los errores que vemos en nosotros, delante de Dios, Él te ve perfecto, como Cristo, como si nunca hubieras pecado. Por eso es que cuando muramos estaremos en su presencia. Porque Cristo ha pagado ya por todos los pecados pasados, presentes, futuros. Señor, ¿ya pagaste por lo que voy a hacer al rato? Sí. Señor, pero no soy digno de tu perdón. Ya te perdoné, ya te limpié, ya te lavé, ya te santifiqué. Es más, aunque todavía no estás en tu cuerpo glorificado, ya hasta te glorifiqué. Ya el Señor lo da por un hecho. Ay, hermanos, ¿te imaginas cuando más te duele, cuando más estás en la prueba, cuando más estás en el sufrimiento, cuando más dices, soy chinche, soy nada? Y viene el Señor y te dice, ¿por qué temes? Si todos tus pecados han sido ya perdonados, ya has sido lavado, limpiado, estás en mi mano, nada me puede separar, nada te puede separar de mi amor. Nada te puede separar de mi amor. ¿Quieres ver mi gran poder? Contempla un poco las estrellas. Yo las sostengo con el poder de mi diestra. Oh, hermanos, esto nos hace descansar. Al resucitar el Señor, dice Hebreos capítulo 7, que Él tiene el poder de una vida indestructible. Él tuvo que morir primero, sí, pero para dar paso a su cuerpo glorificado, el cual será, así el nuestro será como el del Señor, por la unión que tenemos con Cristo. Porque si estamos en Cristo, si somos de Cristo, el Señor resucitará nuestros cuerpos. Hermanos, hay algo glorioso en la resurrección del Señor. ¿Saben qué? Él conservó sus heridas. Le dijo a Tomás, mete aquí tú de mis heridas en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Y uno dice, pero ¿por qué? Si el cuerpo del Señor es perfecto, fue renovado, fue transformado. Pero esas heridas, hermanos, estarán como un testimonio de amor, de entrega, de cuál alto fue el precio pagado por tu redención. De cuán grande es el amor de Dios.
para haber dado su vida al Señor Jesucristo por nosotros, para haber el Padre dado a su Hijo. Una pregunta para ti. ¿Perteneces tú a Cristo? ¿Eres tú de los que dice Pablo aquí, de los que son celestiales, de los que están en unión con Cristo? Santiago dice que Él, por la palabra de verdad, nos hizo renacer, nos da un nuevo nacimiento espiritual. Pedro nos dice que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Pero los apóstoles, el Señor nos dice que tendremos un cuerpo nuevo. Y cuando oímos hablar de la muerte, dice la palabra que la muerte es el príncipe de los espantos. No nos gusta, es un tema del que no nos gusta hablar, es un tema que todo el mundo quiere evitar, pero que nadie puede eludir. Pero todos los creyentes en Cristo resucitarán con un cuerpo glorificado. Pablo termina, hermanos, ahí en el versículo 49 diciendo: y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hoy traemos los rasgos de Adán con respecto a nuestro cuerpo humano natural. Pero Romanos 8:29 nos dice así: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que mientras estamos en la tierra con este cuerpo natural, el Espíritu Santo nos ayuda a parecernos cada vez más a Cristo en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestras obras. Pero al final seremos hechos también a la imagen del Señor en nuestros cuerpos glorificados. ¿Te pareces tú más a Cristo hoy, mientras caminas aquí por la tierra, mientras te ensucias los pies con el polvo? ¿Puedes ver alguna diferencia en tu vida desde el momento en que confesaste a Cristo como Señor hasta hoy? ¿Le amas más? ¿Le conoces más? ¿Le sirves más y mejor? ¿O cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que tú amas más? Si tú tuvieras todo el dinero, toda la comida, no necesitas nada, ¿qué es lo que tú amarías más? ¿Cuáles son tus prioridades? Quisiera terminar, hermanos, con una aplicación, un llamado a dos clases de personas que están aquí hoy. Uno es un llamado para el cristiano, el creyente. El Señor Jesús, ahí en Juan capítulo 6, versículo 39, nos dice estas palabras: y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Tú le has sido dado a Cristo como un regalo del Padre. Cristo no te dejará, no te perderá, y ha prometido resucitarte en el último día cuando Él venga. ¿Crees esto? ¿Y vives conforme a esto? Ahora, Pablo dice en Filipenses 3:20 al 21: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Lo esperas? ¿Confías en su poder? Dice también el apóstol Juan, primera carta, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tú tienes esta esperanza en Él.
Esta doctrina de la resurrección ejerce un efecto santificador, purificador en tu vida. Estás dejando el pecado que te domina, que te dominaba, estás dejándolo a un lado, estás renunciando, estás odiando lo que Dios odia, estás amando lo que el Señor ama. Y recuerda una cosa más, que el Señor te va a pedir cuentas de todo lo que hayas hecho mientras estabas en el cuerpo. ¿Cuál cuerpo? En este. Vamos a estar ante su tribunal. ¿Y quién no quiere llevar buenas cuentas? Todos quisiéramos, ¿verdad? Pero va a costar. Te va a costar. Pero por eso tienes que reordenar tus prioridades. Si amas más a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu cónyuge, si amas más tu propia vida, si amas más tu trabajo, tu entretenimiento, tu celular, tus diversiones, si amas más cualquier cosa que a Cristo, no eres digno de ser su discípulo. Ay. Nuestro deber, hermanos, es proclamar un evangelio que dice: Cristo ha resucitado. ¿Lo estás proclamando? ¿Lo estás anunciando? Ahora quisiera dirigirme a ti que estás hoy aquí, que aún no has creído en el Señor Jesucristo, que si yo te pregunto hoy, oye, si hoy mueres, ¿a dónde vas? Y dices, me voy a dirigir a ti. Mira, un día Jesús va a resucitar a todas las personas que han vivido en el planeta en todos los tiempos, sean creyentes o no. El pasaje del que hemos tratado ahorita se refiere al cuerpo del creyente, del que está en Cristo. Vamos a leer Juan 5, 28 a 29, hermanos. Les invito a ir a sus Biblias. Juan 5, versículos 28 y 29. Perdonen, hermanos, del 26 al 29, porque quisiera contextualizar un poco más. Dice así, está hablando el Señor Jesús: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Todos, tanto justos como injustos, van a ser resucitados por Cristo. Las obras manifiestan el carácter de la persona. Aquí las obras no son para salvarse, no es lo que hicieron ellos para salvarse. Las obras fueron el fruto del carácter de la persona. Los que hicieron lo bueno, los que creyeron en el Señor, los que creyeron al Evangelio, los que creyeron en las palabras del Padre con respecto a su Hijo, saldrán a resurrección de vida. Pero los que hicieron lo malo, los que rechazaron esas verdades, dice, saldrán a resurrección de condenación. Ahora, el injusto va a resucitar, sí, con un cuerpo que no va a morir, pero un cuerpo que no es glorificado. Es un cuerpo que va a sufrir los dolores del infierno, que va a sufrir por siempre, pero es un cuerpo que no va a poder ser destruido. Es un cuerpo que vivirá por siempre en el fuego, dice el Señor, en el tormento eterno, confusión perpetua. Ya no experimentará, hermanos, la caricia de una mano, ya no experimentará la comunión de un amigo, ya no experimentará ver la gloria de la creación de Dios, ya no experimentará el amor de Dios, la misericordia. ¿Sabes a quién debes temer? Dice, a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar el alma y el cuerpo en el infierno.
Estás en un grave problema con la justicia de Dios. Pero las buenas noticias del Evangelio son estas. El mismo capítulo 6 de Juan, te animo a que lo leas en tu casa, dice el Señor en el versículo 40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo le resucitaré en el día final. 44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Versículo 47 y 54 dice el Señor, el que cree en mí, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Hoy te trajo aquí el Padre. Cristo dio su vida en la cruz por aquellos que crean en Él. Sufrió el castigo. En su lugar murió por ellos, murió por ti, si tú crees en Él. El Señor resucitó para darles cuerpos glorificados. Y todo esto es por gracia, hermanos, a pecadores perdidos que no pueden salvarse a sí mismos del castigo y del poder del pecado. Tú no te puedes salvar por tus esfuerzos, por tus obras. Tú tienes que venir a Cristo en arrepentimiento, confiando en el Señor y en su poder para salvarte, confesándole como el Señor de tu vida, haciendo caso, atendiendo sus demandas, sus palabras. Si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Tienes que venir, porque el Señor hoy te llama a venir a Él y creer en Él como Señor y Salvador. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y te quiero preguntar una vez más, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Si hoy murieras, ¿a dónde irías? El Señor vino para dar vida eterna, salvación. ¿Sabes qué? Es que si tú dices, es que yo soy demasiado pecador, el Señor, sorpresa, el Señor vino a salvar pecadores. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1:15, dice el apóstol Pablo. ¿A qué vino? ¿A salvar pecadores? ¿Vino a salvar justos? No. ¿Quién tiene necesidad de médico? ¿El enfermo, el agripado, el canceroso, el diabético? ¿No? ¿Acaso es así? Él vino a salvarnos. Él es el médico divino. Él vino por ti. Y no nomás para que tu espíritu, cuando mueras, vaya a la nube y estés tocando arpa. No, eso no es así. Para darte un cuerpo glorificado, para servirle, deleitarnos con Él en su gloria, en su creación, en su poder, en conocerle. Él es infinito. No vamos a dejar, hermanos, de conocerle nunca. Eso está más allá de toda imaginación. ¿Quieres venir a Él en esta tarde? ¿Quieres entregarle tu vida? Estar seguro, ya no es por tus obras, es porque Él hizo la obra, es porque Él pagó el precio. Descansa en Él, entrégale las riendas de tu vida, no te pierdas. Vino a salvar. Y el Señor te resucitará en el día final para estar con Él.